Hola, muy buen día. Hoy vamos a explicar y definir la metodología temario del curso Coaching Espiritual MEDA. Inicialmente, recordar siempre, vamos a ir adentrándonos en la vivencia consciente de identificación en lo absoluto y eterno. Primero quiero recordar un par de aspectos sencillos pero convenientes del porqué o algunos de los porqués construimos este coaching espiritual. Vemos cómo recientemente en la India prohíben enjaular y comercializar aves debido a que atenta la libertad de estos animales. Y es una noticia interesante, es una actitud bien, pero bien positiva, puesto que vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza es algo saludable y beneficioso. Pero de igual modo también vemos recientemente cómo en Sudáfrica, para liberar de actitudes negativas, en fin, algo así como exorcismos de espíritus malignos, un pastor les esparce insecticidas a los creyentes cuando esto es altamente tóxico. Quiero decir, vemos en un lugar que cuidemos la vida animal, respetemos la vida animal. Por otro lado, vemos en otro lugar que al ser humano le estamos dando insecticidas. Pero si fuera solo esto, vemos cómo está normalizado hábitos como el alcohol, drogas, gluten, lácteos, etcétera. Quiero decir, la sociedad actual está muy identificada en el caos, está muy resonando en el sufrimiento. Entonces, cuando observamos todo esto, es que decidimos, el ingeniero José Porras y este servidor, bueno, estructurar un desarrollo de coaching espiritual para guiar, para ayudar a que la gente, a las personas, se encuentren más armonía, más equilibrio y fruto de esta armonía, de este equilibrio, conecten con el ser. Porque la identificación, educación e intencionalidad actual está mucho más enfocada al no ser que al ser. Todo aquello que sea experimentar no ser conlleva sufrimiento. Aquello que es vivencia consciente en el ser conlleva armonía, felicidad. Es que a partir de aquí, insisto, decidimos estructurar toda esta dinámica de coaching y en ella vamos a mostrarles aspectos de Vichara, que es autoindagación, de Asparsa, que es yoga en no dualidad. Vamos a enseñarles a desarrollar yantras, mandalas alquímicos para estructurar
hacer fluir energía positiva en el hogar, en el trabajo, en la relación humana, etc. También vamos a compartir amplia y extensa información de hábitos de prevención y salud. Es fundamental el estado de armonía y salud. Vamos a mostrarles técnicas amplias de meditación para la introspección y vida consciente. También mostraremos enseñanzas de la filosofía oriental, pero también de otros ámbitos del conocimiento, como es en el estudio de la sabiduría sufí, en la gnosis, etc. Todo esto está también muy estructurado en torno al equilibrio psicoemocional, físico y mental. Mostraremos cómo desarrollar métodos de abrir puentes, conexión con lo sutil. De hecho, va a haber mucha vivencia práctica. Muy buena información, pero mucha vivencia práctica. Como hemos mencionado, Vichara es autoindagar hacia adentro. Es la aceptación plena de que lo absoluto eternamente es. Si ello es así, ya resonamos en ello. Que no somos conscientes o que intencionalizamos erróneamente identificación en lo efímero, ya es otra cuestión. Por eso, lo absoluto eterno es plenitud de sabiduría innata y es sin origen y sin fin. Por eso aquello que es sin origen, sin forma y sin definición, solo es vivido, solo es experimentado conscientemente en Atman, que, recordemos, Atman no tiene origen, no tiene forma y no tiene definición. Asparsa Yoga tiene la particularidad de ser una metodología que nos facilita la vivencia consciente en no dualidad. Por eso la técnica de Asparsa Yoga la vamos a compartir y a vivenciar libres del apego a mente-ego. Cuando vivimos no dualidad, conectamos en la vivencia consciente en la cual no hay esta denominada separación entre sujeto y objeto. No hay un yo y el resto del universo. E igual modo, no hay un yo y Dios. Es decir, no dualidad implica que ya somos. Por eso, Asparsa Yoga faculta la vivencia coherente y consciente más intensamente y muy fluido. Observen, cuando la lluvia cae en los ríos, en el campo, en el mar, en los océanos, en el fondo son gotas que regresan a aquello que nunca han dejado de ser. De igual manera, el ser humano sabemos que conecta en Atman. Y Atman es el estado consciente de regreso a lo absoluto. Es decir, no es
estamos, no somos fuera de. Otra cuestión es a la errónea identificación con la cual existimos apegados. Pero vamos a posibilitar en esta dinámica, en esta información e intercambio de experiencias, la vivencia consciente en el ser. Por eso el ego es como un iceberg. Fúndelo en las profundidades del amor para que desaparezca y pasemos a formar parte de lo absoluto. Es decir, toda errónea identificación mente-ego nos distrae de lo que verdaderamente somos. Ahora, todo estado de vivencia consciente nos faculta ser, pero ser coherente y consciente. Por eso, cuando vinculamos también los elementos en los cuales estamos, en cierto modo, inmersos, podemos mencionar, somos como la tierra que regresa al samsara, rueda de transformación que también antiguamente se denominaba reencarnación, pero en maya ilusión. Si estamos identificados con el elemento material, la dinámica constante de reencarnar y sufrir va a estar acompañándonos, pero es por error en la identificación. Podemos intuir que somos aire que interactúa, que resuena en los llamados registros acásicos del universo o la gran mente universal, lo cual no deja de seguir siendo maya ilusión. Entonces, si perpetuamos esa identificación, esa intencionalidad, nuestro equilibrio o podríamos denominar nuestra coherencia mental tampoco va a ser la más armónica. Podemos identificar con el fuego, la energía, los poderes. En el fondo son intencionalidad que posibilita el regreso a lo que llamamos metaversos o luz de las estrellas, pero sustancialmente sigue siendo maya. Y el elemento que nos posibilita conexión y salida de apego, esclavitud de maya, es lo que se denomina éter. Ahí resonamos al unísono, no separados. El entrelazamiento cuántico ya verificado todo en el universo es una gran unidad. La separatividad es concepto mental egoico. Es decir, todo aquello que seamos capaces de percibir e intuir son una gran unidad. Esa gran unidad en la física cuántica se denomina entrelazamiento cuántico. Podemos interconectar con ello y es a partir de esa interconexión que conectamos con el estado consciente. A partir de ahí ya no hay definición, ya no hay forma, o se vive o no. Por eso es bien importante la dinámica que vamos a compartir de vivencia consciente, porque hay muchas corrientes que se hidrolatizan a determinados personajes, pero no se conecta, no se produce el llamado flujo
o de conexión coherente y consciente. La conexión coherente y consciente, si todo es absoluto, solo hay una, no puede haber 18.000. Si hay 18.000, ya es maya ilusión. Por eso decimos, la separación es maya ilusión. En el silencio de Atman se hace la conexión con lo que se es. De ahí técnicas que compartiremos de vichara, meditación, para adentrarnos en esa coherencia, en esa integración coherente y consciente. Fíjense, un patrón o un parámetro de indicador evolutivo es ser agradecidos. El milagro de venir a la vida no es fácil, pero pasar la vida de mal humor, en actitud negativa, aún empeoramos más esta situación. Por eso es bien importante amanecer en vichara, agradecer y ser comunión consciente. La vida permanentemente alimenta al que ama la vida. Es decir, es una impronta, no está separado. Ahora, si la actitud, la intencionalidad es de lucha, competitividad, rencor, rabia, etcétera, pues lógicamente vamos a resonar y atraer ese tipo de vibración. Asparsa Yoga representa el último paso y el objetivo de toda experiencia humana, la más alta expresión de lo espiritual, el movimiento de lo irreal a lo real, de la muerte a la vida, de lo finito a lo infinito y del humano a lo divino. Es decir, vamos a compartir posibilidades de lo irreal, que es maya, es lo que habitualmente percibimos e interpretamos sensorialmente, para dar el salto cuántico a lo intuitivo, a lo que es eterno. Lo eterno no tiene principio, no tiene fin. Es decir, el término muerte se da, pero no en lo eterno. Fíjense solo ese aspecto, lo que ya implica empezar a conectar con el ser que no tiene origen y no tiene fin. Eso es una liberación espectacular. Vean, también lo humano a lo divino. Es decir, en lo humano hemos creado fronteras, idiomas, todo lo que vemos y conocemos. Pero es que en lo divino no hay dualidad, no hay separatividad. Y entonces, claro, la vivencia, la interiorización de ese estado de equilibrio, de amor, es muy, muy especial. Lo que habitualmente interpretamos, identificamos como yo soy esto o aquello, es más una tendencia basada en creencias que en lo que realmente somos. Por eso hoy, como voy a explicar luego, hoy afirmar que somos luz no es nada anormal. Nuestras células emiten luminiscencia, emiten luz. Y lo van a ver porque hoy esto lo podemos medir. ¿Ven? En el Instituto Tohoku en Japón
se experimenta con un ser humano y se descubre que emitimos luz, que yo sensorialmente, con la limitación de mi percepción, no consiga ver la luz que emite, que irradia cada ser humano, no quiere decir que no seamos luz. Pero en la creencia de la limitación, pues fíjense lo que hay estructurado, la limitación y el sufrimiento. Por eso, en esta dinámica del coaching espiritual, vamos a abrir, vamos a interactuar en muchas puertas, en muchas posibilidades que nos van a ayudar a reencontrarnos en el ser. Cuando uno se reencuentra en el ser, que dicho sea de paso, forma intrínseca en lo absoluto y eterno, ¿qué le voy a ofrecer a lo absoluto o a lo eterno? ¿Qué le voy a ofrecer si ya es en todo? Otra cosa es el individuo que está identificado con tener, con el poder, con el reconocimiento, etcétera, pues el que tiene una casa posiblemente quiera tener otra más grande. El que tiene una cuenta bancaria con 6 números posiblemente quiera tener una cuenta bancaria con 12. Y el que tiene un reconocimiento AB, pues igual quiere que le den el premio Nobel. Bueno, pero eso no llena. Y el ser, como sabe y es consciente en el todo, es bien importante esto que les voy a decir, es sin necesidad de. Todo lo que percibimos como necesidad de es porque no vivimos coherentes y conscientes en el ser. Si vivimos coherencia consciente, no hay necesidad. El fluir de la vida nos da alimentación, nos da amor, nos da amistad, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante la vivencia coherente y consciente. Gaudapada, que fue el maestro de Sankara, de alguna manera nos recuerda que la Sparsha Yoga es similar en naturaleza a la naturaleza de lo absoluto. De ahí que las posibilidades reales que se van a abrir en las prácticas que les vamos a compartir son muy, muy especiales. De hecho, en la técnica de Sparsha Yoga hay estadios, por decirlo de esta manera. Y hay un estadio que es bien importante, que es el Samadhi Nirguna, que es mantenernos permanentemente en estado de conciencia. Porque hay quien logra Samadhi Nirguna que de alguna manera entra y sale, pero no lo mantiene plenamente. Sin embargo, el Sparsha Yoga te lleva a la vivencia coherente, consciente y prolongada de aquello que nunca deja de ser. Y eso, indudablemente, pues es bien trascendental. Nosotros todos tenemos, o mejor dicho, identificamos una llamada mente que tiene o se estructura en base a lo que llamamos gunas o tendencias. Tenemos la tendencia rajásica, tamásica, sádvica. Vamos a equilibrar, vamos a armonizar estas tendencias y vamos
a través de la tendencia sádvica a conectar en la liberación consciente. Por eso aquí vemos que hay un espacio, un momento en el cual tú puedes decidir si fluyes hacia la armonía, salud, equilibrio, liberación, o fluyes hacia la enfermedad, el apego, esclavitud, sufrimiento. Esto indudablemente son actitudes, son decisiones. Aquí vemos un cerebro que está bien vascularizado de una persona pues, que ha llevado una vida saludable. Y aquí vemos otro cerebro de una persona que tiene más dificultades, grasas, déficit circulatorio, etcétera, que ha fumado, que ha bebido alcohol, etcétera. Por eso es bien importante en qué actitud experimentamos la vida. Vean, estas dos personas son gemelas y ya ven la diferencia notoria que hay en el rostro de cada una de estas dos hermanas. La diferencia es que la del lado izquierdo fuma y la del lado derecho no fumó. Las dos han vivido en Londres, más o menos a una distancia de unos 3 kilómetros la una de la otra. Pero, como vemos, nuestras actitudes son indudablemente a tener en cuenta. Por eso en la salud vamos también a compartirles aspectos bien importantes de cómo estructurar, de cómo armonizar memoria del agua, memoria biomagnética, memoria cuántica, porque todo en el universo está impregnado de inteligencia, está impregnado de amor, y esa interconexión consciente es como un amplificador. Ello, terminológicamente hablando, lo definimos Dios. Ello que originó, si cabe la expresión, todo esto, nunca ha dejado de estar conectado con lo que originó. De ahí el entrelazamiento cuántico es una perpetuidad de inteligencia consciente. El agua está llena de información, la célula está llena de información, las estructuras magnéticas, campos de energía toroidal, información cuántica, etcétera, todo eso es una constante y tiene un ordenamiento, tiene, vamos a decir, una metodología. Pero, claro, si en lugar de beber agua de vida, bebemos alcohol, oiga, esto no funciona, no es que sea muy complicado. Por eso estructuraremos, definiremos, compartiremos la vitalidad y el ordenamiento fundamental del equilibrio. Y en particular, equilibrio psicoemocional, equilibrio mental, porque adentrarnos en la espiritualidad con mayúsculas y ser conexión coherente en el ser, no se da si no hay profundo equilibrio. Y es más, no se adentra en esa vivencia si no hay quietud. Y para eso uno se ha de preparar, uno ha de ir viviendo detalles concretos. Pero mucha gente quiere entrar en el desarrollo de poderes, de conocimientos. Cuidado que jugar con fuego, uno si no se preparan todos los aspectos bien, se puede quemar. El amor y la felicidad
hoy ya los científicos en diferentes corrientes nos dicen que reparan el ADN. Por eso es bien importante todo lo que se vive, tiene que vivirse desde la impronta del amor. No hay otra. Y claro, el otro día compartía una expresión. Hay gente que da donativos a los hospitales, pero resulta que sus empresas las tienen produciendo en Etiopía, donde pagan 28 euros al mes a la gente. No dé usted donativos, sea usted justo con la gente de Etiopía, que eso sí que ayuda, pero ven, hemos entrado en una estructura de no mucho amor y no hay más que hacer una observación de cómo está el mundo. Por eso es bien importante el elemento agua. Sabemos que es un elemento vital en el reequilibrio de las endorfinas, que estas a su vez optimizan la producción de betaendorfinas como el mejor calmante del dolor. ¿Por qué tiene tanto dolor la gente? Probablemente porque no tiene mucho amor. Sin embargo, agradece la vida, ama la vida, los niveles de endorfina suben, la betaendorfina se optimiza y ya tienes calmado el dolor. Pero nos cuesta, o mejor dicho, no se nos ha enseñado a amar. Blanco-Vedral y otros físicos teóricos ya afirman que somos más allá de la energía. Es decir, ya aceptar que somos energía está muy demostrado. Pero es que ya hoy se nos enseña que somos información. Es más allá de la información, somos consciencia. Y más allá de la consciencia, somos absoluto eterno. Entonces, ¿a qué está cada cual identificado? Pues eso es una reflexión que hemos de hacer. Por ejemplo, Masaru Emoto ya nos enseñó hace mucho tiempo cómo el agua, en función de qué información recibía, se estructura de una o de otra manera. Si yo soy un 70% agua, ¿qué duda cabe que la información que diariamente, a través de mis pensamientos, de mis emociones, de mis hábitos, doy a la vida celular, pues qué duda cabe que eso va a resonar o a distorsionar la energía que hay dentro? Por eso es bien importante actuar desde mecanismos de profunda sabiduría, de profunda comprensión. Vamos a compartir meditaciones muy amplias, muy variadas. Por ejemplo, meditación cuántica. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a posibilitar que la estructura cerebral entre en campo de onda, sea onda teta, onda delta, que de otra manera no es fácil, pero entrando en estas frecuencias cerebrales, nosotros vamos a posibilitar, vamos a informar e inclusive vamos a crear el mundo que nos rodea. Uno fuera, siempre se nos ha dicho, ve, interactúa con aquello que lleva dentro. Por eso es muy importante no señalar fuera qué hay dentro de cada uno de nosotros. Y ahí se encuentran grandes respuestas, grandes soluciones. Ya vemos hoy que el campo del trabajo frecuencial a nivel de fotodepilación, litotricia para las piedras del riñón, terapia fotodinámica en cánceres de piel,
etcétera. Es decir, se está trabajando muchísimo con bioinformación, con frecuencias. Entonces, nosotros vamos a trabajar frecuencias a través de estructuras de geometría sagrada, sólidos platónicos, sonido, etcétera, para crear campos de resonancia que balanceen, que optimicen todo el sistema neuroendocrino, todo el fluir de la energía, de la información y de la vivencia consciente. Entonces, cuando nos adentramos en esa coherencia meditativa, que es vivir hacia adentro consciente, vamos a posibilitar desarrollos bien liberadores. Aquí vemos el ejemplo en meditación, en el 8 maestro del corazón, en la palma de la mano ponemos o bien una esfera de amatista o un merkaba de obsidiana, depende del tipo de trabajo que se quiera hacer. La energía va a conectar con el punto 8 del corazón, sube al 1 maestro del corazón y luego entra por esta conexión con la glándula timo y ahí se produce la resonancia con el cosmos. Y no estamos separados del cosmos. La separación es una idea errónea de esto que llamamos mente, pero adentrarte en la vivencia coherente, consciente, cambia por completo esa errónea identificación. Por eso también trabajaremos con los cristales de Vogel, sean en cuarzo, sean en amatista, que se ha estudiado en laboratorios de física, estas estructuras cristalinas con esta forma especial amplifican por 10.000 el fluir de la energía. Entonces, claro, en el maestro del corazón, en el timo y en la pineal, en este caso concreto, se está haciendo un trabajo muy profundo, que además, lógico, en autoindagación, o mejor dicho, en introspección hacia la estructura de la glándula timo y de la glándula pineal, se va a posibilitar el resonar con lo que nunca es separado. Y en este caso estamos activando ondas teta para una serie de trabajos a nivel lógico de la estructura mental cerebral. También vamos a compartirles trabajos de sonido binaural para facultar experiencias de sueño lúcido e inclusive aperturas o desdoblamientos para intuir, percibir más allá de la limitación fenoménica. En las frecuencias hay muchísimo trabajo. Por ejemplo, onda delta se produce entre 2 y 3.5 hercios. Cuando el cerebro está en onda delta y estamos en visualización creativa, podemos direccionar a voluntad la energía en toda la estructura neuroendocrina, celular, etc. Hay también frecuencias para entrar en estado alfa, estado teta, estado beta, etc. Y hay para entrar en estados superiores como es lo que se conoce la consciencia chamánica tibetana. Los chamanes del Tíbet entran con sonidos de tambores, etc., en un estado de supraconsciencia muy especial. Eso se produce en 4.5 hercios. Es decir, vamos a compartir, a posibilitar experiencias muy profundas, pero partiendo siempre del equilibrio. Porque si nos adentramos
en la vida consciente con desequilibrio, lógicamente no es el mejor desarrollo para vivir esas experiencias. Entonces vemos que también les vamos a enseñar cómo elaborar, cómo desarrollar esencias frecuenciales con gemas, con sonido, etcétera, para el equilibrio espiritual, para el equilibrio emocional. En fin, el potencial de posibilidades en el ser es enorme. También a través de estudios de astrología básica, no cosas complicadas, estudios radiónicos con péndulo, etcétera, numerológico, cómo elaborar mandalas, yantras con gemas, etcétera, para posibilitar equilibrios, armonía en la energía, en el hogar, en el trabajo, en la salud, etcétera. Bien, entonces, como he dicho antes, en el campo de la mente vamos a facultar el armonizar las gunas, las tendencias mentales, vamos a posibilitar fluir más allá de Maya, de la ilusión, y adentrarnos en el equilibrio de los dosas. Es decir, los dosas son las tipologías de la Ayurveda y también de los dosas sutiles, como el prana, hojas, tejas, y equilibrar los 5 elementos que en cierto modo ya hemos estado mencionando. Todo esto es para armonizar el fluir de vida, pero ir más allá de lo fenoménico, más allá de la manifestación. Les vamos a enseñar a trabajar triángulos de salud. Este es el triángulo de los dosas, el triángulo del yin, yang y el chi, de la energía taoísta, el triángulo del equilibrio del terreno a nivel orgánico celular, el pH, la oxidación y la resistividad, es decir, antioxidación, minerales y equilibrio ácido básico. Estos, el triángulo del pranayama, es decir, Ida, Pingala, Sushumna, para que las energías en el sistema simpático, en el sistema parasimpático o en el sistema nervioso central fluyan en armonía. Es vital manejar bien, optimizar bien el fluir de la vida. También trabajaremos el triángulo de la vida espiritual consciente, es decir, es fundamental vivir coherente, es fundamental fluir, sentir la libertad, el ser. Un indicador de que se vive conectado al ser es libertad. Otro indicador es una alimentación sádvica. Otro indicador es coherencia. No es coherente hablar de vida y estar comiendo muerte. No resuena, no es coherente. Y otro elemento fundamental es el llamado desapego de mente-ego, que representa la dualidad, porque el ser vive en no dualidad. El no ser experimenta la vida en dualidad. Es completamente distinto. Aunque el individuo lo interactúa todo, lo mezcla todo y, bueno, ya ven el galimatías que hay organizado, no va por ahí la cuestión. Entonces, hay una serie de pilares, como es el manejo de los 5 elementos, el éter, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Eso es vital manejarlo con equilibrio para que
el fluir de la información, el fluir de la energía y la armonía y equilibrio se den como una constante. Ahora, ¿qué suele ocurrir? Pues vivimos en edificios enfermos, porque están con aires acondicionados y otra serie de aspectos que no son saludables. En el agua tenemos cloro, flúor y otras sustancias. En el aire medioambiental, ¿qué les voy a contar? Y en la tierra, pues un montón de alimento transgénico, insecticidas, herbicidas, etc. Hay que ir en lo posible seleccionando, equilibrando, armonizando los elementos con los cuales interactuamos. También les vamos a compartir y enseñar técnicas de relajación, es decir, de aquietamiento. Es muy importante, cuando uno vive aquietamiento, fluye el ser. Y cuando fluye el ser, no hay necesidad de nada, de nada. Entonces, fíjense, te tumbas, conectas con energías diversas y entras dentro del corazón, armonizas y aquietas y no hay necesidad de nada más. Por eso es bien importante ser libres. Toda esta estructura actual de la llamada sociedad moderna está altamente condicionada a logros, a poseer, a tener. Vean cómo está el mundo, no hay mucho que contar en ese aspecto. Por eso, Maya ilusión, que es lo que habitualmente conceptualizamos desde los sentidos, implica miedo, implica sufrimiento, ansiedad, estrés. Bueno, quien quiera existir identificado ahí, pues que continúe, es libre. Ahora, en aquietamiento de mente-ego, vamos a abrir la puerta de conexión con Atman conciencia y va a aflorar amor, libertad, silencio, sabiduría. Esto lo decide cada uno. Nosotros en la dinámica del coaching lo vamos a compartir. Por eso vamos a liberar Atman y conectar con lo absoluto. Por eso, bueno, uno decide si quiere vivir compartiendo y dando amor incondicional o de alguna manera se mantiene en el apego, en el sufrimiento. Por eso aquí decimos, y les mostraremos cómo, la verdadera felicidad es ser y dar. Es 100.000 veces más feliz el que da que el que recibe. Bueno, llegado a este punto, un placer poderles interactuar. Esto va a ser muchísimo más amplio. Hay muchísimos matices que, lógicamente, primero los tenemos que ir comentando y compartiendo en función de una serie de procesos. Pero bueno, lo que queremos es mostrarles que el curso de coaching espiritual está sustentado en bases muy fuertes y no es algo que podríamos denominar nuestro, no, es sabiduría muy ancestral, vivencia coherente y consciente en el presente y libertad. Entonces, les invitamos a que lo puedan compartir, gente que conozcan. Bueno, nosotros cuanto mejor y más servicio podamos dar a la humanidad, sabemos que ese es el camino. Namaskar.